cantar, sostienes la canción. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti con gran poder. Tú mueves las estrellas, el viento, el mar, todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú. Para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti, espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Resplandor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida
hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad. Eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, de noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste, nos salvaste, y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir. Y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, de noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera amor por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer en mi otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su
su rectitud por la fe. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. En él, declarado justo soy. En él. Hola familia, muy buenos días, te mando un saludo hasta donde quiera que estés. Rápidamente voy a dar algunos anuncios. Te seguimos invitando a que te integres a los grupos de conexión. Los hombres nos estamos reuniendo los miércoles a las 7:30 de la noche estudiando el libro del hombre como sacerdote de su hogar, y las mujeres los jueves a las 7:30 de la noche estudiando el libro Mentiras que las mujeres creen. De verdad ha sido un tiempo de bastante edificación. Te animo a que puedas ser parte de esto, hacer iglesia, crecer no solo en el conocimiento de la palabra, sino también en cómo vivir la palabra. Entonces, escríbenos si tú quieres ser parte de esto. Prácticamente vamos empezando estos libros, así que es muy buen momento para que te integres. Escríbenos y recuerda también que esto es vía Zoom por el momento. Siguiente aviso también es recordarte que el próximo domingo 2 de mayo hay bautizos. Si tú has entendido y anhelas hacer esta profesión pública de tu fe respecto a Cristo, es un buen momento para hacerlo. Los bautizos se van a realizar aquí en la iglesia al final del servicio, pero igual necesito que me escribas para platicar contigo, para explicarte también si tienes algunas dudas respecto a esto, pero es un muy buen momento en el cual puedes dar este paso de obediencia. Así que te esperamos, y si deseas acompañarnos también al final del servicio de los bautizos, ese día 2 de mayo, va a haber una pequeña convivencia. Vamos a comer tacos de canasta y el costo para el convivio es de 30 pesos por persona. Ya incluye todo, para no preocuparnos, simplemente comer y pasar un tiempo como iglesia. Igualmente, pues escríbenos para ahora que se encargue la comida tenerte en cuenta. Igual si el dinero es algún impedimento por este momento, escríbenos también, que ese no sea un pretexto, que ese no sea un motivo para no estar con tu iglesia en este día. De paso te invitamos que vengas, aun si no te vas a bautizar. Ya ahorita el escenario por la pandemia también ha cambiado y hay un poco más de libertad, aunque seguiremos teniendo el mismo cuidado, pero es un buen momento también para que puedas ser parte de estos hermanos que están dando este paso en obediencia y en respuesta a nuestro Señor. Así que te esperamos el próximo domingo 2 de mayo. Y finalmente, pues el tiempo de las ofrendas. Si tú quieres y deseas ser parte de esto, entendiendo que es en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de ser partícipe, de llevar el evangelio a más personas y mantener y sostener el lugar que nos reunimos, las personas que en él trabajamos. Ahí están los datos en pantalla. Puedes hacer una transferencia y esperamos pronto verte de manera presencial, que estés acá con todos tus hermanos. Esperamos verte pronto por acá. Así que vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. El título del sermón es ¿por qué debemos congregarnos? ¿Por qué debemos congregarnos? Y pareciera que se hubiera planeado, ¿no? este texto para estas circunstancias en las que estamos viviendo, y justo ahora también que cambia de escenario la ciudad o el municipio o el estado, de tal manera que hay
mayor facilidad para realizar algunas cosas, pero el día de hoy el texto realmente no fue planeado. Es lo glorioso de ir versículo a versículo y saber cómo Dios está en control, Él sabe lo que necesitamos escuchar. Hace un año que empezó este tiempo de la pandemia, o un poquito ya más, parecía que iba a ser una semana nada más, pero ya llevamos más de un año. Y me encanta porque ahora en la carta a los Hebreos vamos a pasar de esta teología, todo lo que hemos estado viendo, todo el conocimiento de lo que Cristo ha hecho a favor nuestro como gran sumo sacerdote, para ahora pasar a la parte práctica, cómo luce una vida que realmente ha creído y entendido todo lo que Cristo ha hecho, su obra de redención, y cómo es que una vida es afectada por la fe en esa obra de salvación de Cristo. Entonces, el título del sermón es ¿por qué debemos congregarnos? Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias aún por los medios que nos has dado, Señor, para esta etapa que tú ya tenías agendada desde siempre, y todo este tiempo en pandemia, con limitantes, tú nos has permitido aún estar en contacto, también de manera virtual y presencial, Señor. Y Padre, gracias porque tu palabra es clara, porque no hay por qué inventar ni por qué establecer cosas que no dices, sino podemos ir a la fuente de toda verdad, que eres tú mismo, que es tu palabra. Y gracias porque tú has preparado este texto para recordar, para dejar en claro, Señor, la instrucción que tú nos has dejado y el motivo por el que tú nos has llamado, nos has instruido, aún nos has modelado, Señor, cuando Cristo estuvo entre nosotros, la importancia de congregarnos, Señor. Así que abre nuestros corazones, danos la concentración, Señor, y sobre todo el ser dóciles, escuchar tu palabra, Señor, y que eso afecte en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, exalta a Jesús, amén. Ok, entonces la manera en que vamos a recorrer esto es que vamos a comenzar viendo los privilegios que tenemos en Cristo. De alguna manera hay como una última parte donde va a establecer todavía, como pareciera que un resumen general de todo lo que ya tenemos en Cristo. Son privilegios que tenemos en Cristo. Después vamos a ver los frutos de creer, de realmente haber abrazado esta obra de Cristo, estos privilegios que ya tenemos en Cristo. Y finalmente vamos a ver razones para congregarnos. Entonces, es un pasaje que podría parecer que tiene un orden sencillo. El autor de Hebreos básicamente quiere mostrarnos inicialmente dos cosas que ya hemos desarrollado todo el libro. Tú puedes ir allá al canal de YouTube y si quieres estudiar la serie, lo hemos visto ya versículo a versículo, y nos ha estado mostrando de varias perspectivas, en general, dos cosas que ya hemos desarrollado durante toda la carta de Hebreos, y que son estos privilegios que tenemos a través de Cristo, por lo que Cristo ya ha hecho. Y mi hermano, antes de empezar y de pasar al tema del por qué debemos congregarnos, es vital entender estos privilegios, porque es lo que ya somos en Cristo, la identidad que tenemos en Él únicamente por sus méritos, por su gracia. Esa es la base por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. En este caso vamos a hablar de la importancia de congregarnos, pero es importante saber y entender la motivación correcta. Entonces el autor comienza en este pasaje dándonos el primer privilegio que tenemos ya en Cristo por su obra redentora, y es que tenemos acceso directo a Dios. Mira lo que dice versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Está hablando entonces de la parte del acceso, que tenemos libertad, la manera en la cual es a través de Jesús,
y es interesante porque Cristo ha sido comparado durante toda la carta con cosas que eran muy importantes para estos hebreos de trasfondo judío. Ha sido comparado con los corderos, mostrando que Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha sido comparado con los sacerdotes como intermediario, pero que tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez y eran reemplazados, hasta comparar este gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Ha sido comparado con Moisés, con los ángeles, con todo esencialmente lo que era importante y relevante para la cultura judía, y ha demostrado que Cristo es mejor que todo, que Cristo es superior que todo, y en este punto está finalmente comparando a Jesús con el velo del templo. Entonces dice ahí, teniendo libertad, versículo 19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, si recuerdan, cuando veíamos en algún punto Mateo 27:51 explica qué es lo que sucede cuando Cristo es crucificado. Dice la palabra que el velo se rasgó, este velo que separaba lugar santo al lugar santísimo, el cual únicamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Cuando Cristo es crucificado, dice la palabra de Dios que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, es decir, Dios estaba quitando lo que impedía que cualquier persona pudiera entrar a su presencia por medio de la sangre de Cristo, que es lo que está comparando aquí el velo con la carne de Cristo, con su cuerpo. Y entonces es a través de su sacrificio que nosotros ahora tenemos acceso, tenemos libertad a Dios, al Padre. Y entonces, de la misma manera que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y aún en el templo, en el momento que se escribe Hebreos, podía pasar a través del velo para entrar al lugar santísimo y que era exclusivo para ellos, dice que por la obra de Cristo nosotros ahora, todos los que hemos creído en Él y abrazado como este gran sumo sacerdote, como esta ofrenda perfecta que fue hecha una vez y para siempre, entonces podemos entrar a la presencia de Dios con libertad por la sangre de Cristo, porque dice que Cristo es el camino nuevo y vivo, que nos habla de este nuevo pacto. Mi hermano, tenemos acceso a Dios. Yo no sé en qué punto estás, pero la palabra de Dios nos recuerda, no escuches la mentira de que Dios te ha cerrado el acceso a Él, de que por lo que tú has hecho, por tus méritos, no puedes acercarte a Dios ahorita. Recuerda que es por Cristo que nosotros tenemos este camino nuevo, este camino vivo, y entonces tenemos acceso a Dios. Ahora aparece el segundo privilegio que nos muestra en versículo 21, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces aquí habla de que tenemos un representante o un abogado. No solamente que tenemos acceso a Dios por los méritos de Cristo, sino que Cristo nos representa todo el tiempo. Tú dices, bueno, yo entendí en un momento que yo podía acceder a Dios únicamente por Cristo, lo abracé, pero después, mira, he tenido batallas, he tenido pecado. ¿Cómo me voy a acercar nuevamente a Dios? Bueno, es que Cristo no solamente te pagó la deuda que tú tenías para tener acceso en libertad a la presencia de Dios, sino que cada día intercede por ti. Un representante o un abogado nos presenta como justos, busca la manera en la cual nosotros podamos cumplir la ley, en la cual podamos ser presentados correctamente y ser justificados delante de las autoridades. Y de la misma manera que Jesús es nuestro sumo sacerdote como nuestro representante fiel en todos los sentidos, y eso ya lo hemos estado viendo semanas anteriores, por eso dice versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces no solamente Él nos compra y nos limpia, sino que constantemente intercede por nosotros. De hecho, por eso dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecan, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Cristo está a la diestra del Padre, pero está intercediendo constantemente. No solamente nos llevó a Dios abriendo este camino nuevo y vivo por medio de su sacrificio, sino que constantemente, Él, conociendo nuestra debilidad, Él intercede a favor nuestro. Por eso dice Romanos 8:33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, son las verdades que ya hemos visto por meses en Hebreos, que entramos por sus méritos, que tenemos libertad a acercarnos
todo el tiempo, que no solamente Él nos abrió este camino nuevo y vivo, el cual es Él mismo, sino que Él intercede cada día por nosotros. Así que todo se trata de Él. Por lo tanto, mi hermano, yo no sé en qué punto estás. A lo mejor te habías olvidado de esto y a lo mejor de a poco pusiste la mirada en tus méritos y te fuiste alejando cada vez más, dejar de congregarte, dejar de buscar la presencia de Dios. Y de repente hoy debes recordar que nunca se ha tratado de ti. Nunca se ha tratado de ti. Siempre ha sido por los méritos de Cristo. Entonces, ya vimos estos dos privilegios. El cómo tenemos ahora acceso, pero también cómo tenemos un abogado, un representante delante de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer teniendo estos privilegios que ya hemos visto a lo largo de estos meses en Hebreos? ¿Cuál debería ser la respuesta lógica ante una salvación, ante un Padre, ante un Salvador tan lleno de gracia y de amor? Dice versículo 22, acerquémonos. ¿A dónde? Bueno, la presencia de Dios. Está hablando del lugar santísimo. Ya nos ha dicho en Hebreos 4 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Versículo 22. ¿Cómo debemos acercarnos? Bueno, en vista a que hemos visto que Dios, conociendo todo lo que nosotros somos, y Él decidió amarnos en Cristo y comprarnos para sí, podemos acercarnos con un corazón sincero. Dice versículo 22. Un corazón puro, un corazón genuino. A veces abusamos este lenguaje y decimos, bueno, pero ¿a qué se refiere con un corazón sincero, no? ¿Cómo sé que soy sincero? Que mis motivaciones son las correctas cuando me acerco a Dios. ¿Cómo puedo ver esto? Bueno, primeramente, recordar que cuando nos acercamos a Él es por sus méritos, recordar que Él sabe todo de ti y aún así Él decidió amarte y comprarte a precio de sangre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerda esta parte de que Cristo, sabiendo lo peor de ti, decidió amarte. Teniendo todos los argumentos para olvidarte y desecharte, decidió comprarte y perdonarte en Cristo. Puedes acercarte confiadamente porque Él conoce todo de ti. Ahora, cuando la palabra de Dios menciona la palabra corazón, que habla ahí corazón sincero, la palabra corazón en la Biblia se refiere al todo de nuestra vida. O sea, con todo lo que tenemos, con todas las áreas que representan quiénes somos, acerquémonos a Dios sin hipocresía, sin intentar lucir espirituales, sin ocultar nuestra manera de pensar, sin ocultar o intentar maquillar nuestros sentimientos, nuestra voluntad, con todas esas cosas, con todas nuestras frustraciones, con todos nuestros fracasos, con todas nuestras depresiones, pero aún también con todo lo que representan todas las áreas de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, las cosas con las que batallamos, las cosas que nos molestan, las cosas que hay que agradecer. Todas esas cosas es venir a Cristo con un corazón sincero, a un corazón no dividido, a un corazón que sabe y entiende, Padre, tú conoces todo de mí y puedo acercarme a ti con un corazón sincero. Porque es por Cristo que me acerco, es por Cristo que mi salvación está segura, porque Él intercede por mí a pesar de mis caídas, a pesar de mis debilidades. Tú las conoces, Señor, y tú decidiste amarme, no así como soy, sino a pesar de lo que soy. Por eso podemos acercarnos con un corazón sincero. Ahora, esto de acercarnos con un corazón sincero nos muestra 3 frutos, podríamos decirlo así, que es un fruto pasado, un fruto en el presente y en el futuro, y eso es lo que se desarrolla en el texto. Entonces lo primero que dice es, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Habla de algo que sucedió en el pasado, que nos acerquemos a Cristo, entendiendo que la fe es un don de Dios, es algo que Él nos dio y que es precisamente lo que nos permite acercarnos con un corazón sincero, entender esta realidad del camino que tenemos a Dios, que es únicamente por Cristo, abrazándolo como nuestro sacerdote, dice Hebreos 5, que es constituido a favor nuestro. Y una vez que entendemos esa verdad, esa es la fe que necesitamos, que es una fe plena, en plena certidumbre. Continúa diciendo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la idea que he venido hablando acerca de este acceso desde Hebreos 9, que nuestros corazones ahora pueden estar tranquilos delante de Dios. No hay ningún sacrificio, no hay ninguna obra que pueda limpiar nuestra conciencia delante de Dios, porque tú y yo hemos pecado, y aunque externamente pudiéramos aparentar que no somos tan malos, en la intimidad sabemos que nuestra conciencia no podría estar tranquila delante de Dios por causa de nuestro pecado. Pero veíamos capítulos anteriores que por medio de la sangre de Cristo nuestra conciencia puede estar limpia delante de Dios, porque entendemos que somos justificados, que somos declarados inocentes
únicamente por medio de la sangre de Cristo. Podemos estar tranquilos de que realmente tenemos paz con Dios por el sacrificio perfecto de Cristo que fue hecho una vez y para siempre. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Y cuando habla de lavado los cuerpos con agua pura, ahí en versículo 22, probablemente varios comentaristas coinciden que está haciendo una referencia al bautismo, y entonces es una oportunidad recordarte, la siguiente semana habrá bautizos que representan esta realidad de una manera externa, que lavamos o se lavan los cuerpos de alguna manera, y externamente presentan esta realidad interna de una conciencia limpia, de saberte inocente delante de Dios únicamente por los méritos de Cristo, y que entonces entiendes que ya no vives tú, que has sido juntamente sepultado con Cristo, pero resucitado para andar en novedad de vida. Eso es lo que representa, entendiendo que si podemos andar en esta novedad de vida, que si podemos andar con una conciencia limpia delante de Dios, es únicamente por la obra de Cristo y por la garantía de que Él resucitó, y ahora esta fe que hemos abrazado, todo esto que Cristo ha hecho, se convierte en nosotros también en andar en una nueva vida con Él. Entonces continúa versículo 23, ya vemos ahora en el presente cómo luce esto, cómo puedo acercarme o cuál es la manera de acercarme. Dice versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces dice, mantente firme sin fluctuar, mantente en lo que has profesado, en lo que has dicho, en lo que dices que tú crees, que no cambie. Una vez que tú has profesado tu fe en Cristo, que has dicho, sí, Él es la razón de mi esperanza, Él es la razón de mi vida, es el propósito de mi existencia. Una vez que tú has proclamado que crees en ese sacrificio que hizo por ti y que es lo único por lo cual tú puedes tener acceso a Dios y una conciencia limpia, que no fluctúes en esa profesión, que no vayas de aquí para allá y no sea algo pasajero. Y esto no es algo nuevo. El autor de Hebreos ya estaba hablando acerca de esta advertencia. Dice Hebreos capítulo 3 versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y luego dice capítulo 3 versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces lo que está advirtiendo es una y otra vez, mantente firme. Mantén firme la profesión. Y es triste que esto lo advierte, porque he conocido a varias personas que realmente puedes mirar su vida hacia atrás y en algún momento profesaban fuertemente su fe, servían a Dios, estaban con todo, y de repente terminaron desviándose en su pasividad, en su apatía. Mi hermano, lo que estamos viendo aquí es que lo único que cuenta es si al final te mantienes con esa misma confianza con que empezaste. No se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, esto ya es un tema que el autor de Hebreos ha desarrollado, de esta profesión de fe, de retengan eso que dicen, vivan eso que ustedes dicen creer, y ahora que eso dicen que creen, que eso afecte en su vida, que sea una realidad en lo que hacen. Entonces el énfasis de esta porción a partir de aquí en adelante es que ahora se vea esa fe, que ahora se vea realmente esa profesión que ustedes dicen tener. Entonces es lo que dice, y esto es importante, mi hermano, porque lo que creemos o lo que pensamos es realmente la base de todo nuestro sistema de vida. Lo que decimos, lo que creemos o lo que pensamos de Dios es la base de todo nuestro sistema de vida. Así que la manera en que tú estás viviendo manifiesta claramente cuál es realmente tu profesión. No es lo que dices, sino la manera en la que vives. Y eso me lleva al siguiente punto, versículo 23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Entonces ya vimos hacia atrás la fe que Dios nos da, vemos en el presente mantenernos firme, pero finalmente dice que todo eso va hacia una esperanza, hacia el futuro. Mi hermano, podemos mantenernos firmes, no solamente por lo que Cristo ya ha hecho a favor nuestro, el acceso que tenemos en libertad a Dios, la intercesión que tenemos constantemente, sino porque tenemos una esperanza segura. Sabemos si podemos andar sin miedo a la muerte, sabemos que podemos cumplir la voluntad de Dios, porque no importa las aflicciones o tribulaciones que estemos viviendo en el tiempo presente,
es mucho mejor la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, como dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Entonces, en Cristo tenemos esta esperanza segura y no solamente tenemos que ir por la vida como sobreviviendo. La mayoría de las personas en el mundo simplemente están tratando de sobrellevar la vida, bueno, saber qué hago hoy para que sea más tolerable el día. Inclusive a la iglesia, bueno, voy a intentar sentirme mejor, otra vez a trabajar, otra vez mi familia, otra vez mis hijos, otra vez la escuela, y viven una vida sin esperanza. Y mi hermano, lo que está diciendo aquí es que como creyentes no tendríamos por qué vivir así. No es nada más esperar a ver si mañana es un mejor día, sino realmente entender y meditar que tenemos una esperanza firme, una esperanza segura, que es en Cristo. Y de alguna manera todos tenemos esperanza en algo. No todas son esperanzas seguras, únicamente Cristo, pero sí hay esperanza por la cual nosotros vivimos y eso se manifiesta en nuestra vida. ¿Cómo puedo saber cuál es mi esperanza? Bueno, una pregunta sencilla para examinar tu corazón y la manera en que estás viviendo o que hace evidente cuál es tu esperanza sería preguntarte, ¿qué es aquello sin lo cual no puedes vivir? Esa es tu esperanza. ¿Qué es aquello que tú estás esperando tener o que se resuelva para entonces tú decir, ahora sí por fin estoy completo, estoy satisfecho y tengo esperanza? ¿Qué es eso que tú dices, si no tengo esto no vale la pena seguir viviendo, prefiero morir? ¿Cuál es la razón por la cual te levantas todas las mañanas? Las razones por las cuales haces lo que haces, las razones en las que gastas tu dinero, tu tiempo, tus fuerzas. Bueno, mi hermano, esa es tu esperanza. Y este libro nos ha mostrado claramente dónde debería estar nuestra esperanza, porque es una esperanza segura. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 6, versículo 18. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí compara la esperanza con ¿qué? Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que Cristo ya entró en el lugar santísimo. Él ya hizo la obra perfecta una vez y para siempre. Él es nuestro sacrificio, está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Ahí debería estar nuestra ancla. Y entonces nosotros podríamos decir, estamos de este otro lado del ancla, nos podemos agarrar, y así como los barcos en alta mar cuando no tienen ancla son llevados de un lado para otro, mis hermanos, nosotros abrazándonos y aferrándonos en Cristo, entonces no seremos llevados de aquí para allá, aun cuando haya tribulaciones en esta vida, aun cuando haya tribulaciones en esta vida. Pero está diciendo, recuerden esa esperanza que tenemos. Y podemos ver cómo es que ya que nos muestra todo eso, entonces está diciendo, ¿cómo debería verse entonces mi vida como creyente? Si eso es una realidad en mi vida, el profesar mi fe, el tener esperanza. Bueno, definitivamente podemos hacer todo esto, dice versículo 23, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Sabemos que Él prometió eso y Él lo va a cumplir. Él no miente. Podemos tener seguridad en estas verdades. Así que, mi hermano, ¿en dónde está tu esperanza? De acuerdo a qué estás viviendo, porque conforme tengas tu esperanza en Cristo, te será más fácil, te será más viable el que tú puedas entonces cumplir con el llamado que nos ha hecho. Ahora, dice el versículo 24, y esta es la parte, ¿cómo tiene que lucir entonces ya de manera práctica si realmente hemos abrazado esto, si tenemos fe, si tenemos esperanza, si tenemos este fundamento? Cuando no hay esto, entonces cuando hemos perdido de vista la fe o la esperanza que tenemos en Cristo, los privilegios que tenemos en Cristo, entonces se verá afectado lo que vamos a hablar a continuación. Dice versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces vamos a analizar estos dos versículos y ver qué es lo que realmente está diciendo el texto, cuál es el sentir del autor para nosotros. Y entonces viene hablando, una vez que estableciste tu fe en Cristo y que tu esperanza está en Él realmente, ¿qué es lo que se tiene que ver? ¿Cómo se ponen en acción esas verdades en nuestra vida? Eso que decimos creer, ¿cómo debería verse? Y lo primero que dice Dios a través del autor de Hebreos es: congréguense. Y estas son algunas razones, vamos a ver, para congregarnos, porque
básicamente lo que está diciendo, si no se congregan, no van a tener la oportunidad de ejercitar su fe. Ese es el punto de congregarnos. Pero quiero que vean cómo es, y primero explica cómo lo tenemos que hacer. Dice versículo 24, considerémonos. ¿A qué se refiere consideren? Bueno, consideren se refiere a pensar constantemente, a meditar, a contemplar esto. Y quiero aquí aclarar algo que está hablando no específicamente al pastor de esta iglesia, sino que está hablando en plural, está hablando a todos los creyentes. Todos los creyentes somos llamados a esto. Todas estas son nuestras funciones. Aún yo, no como pastor, sino como hijo de Dios, como creyente. Esto es algo que nos incumbe a todos aquellos que hemos creído y abrazado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces comienza diciendo, considerémonos, piensen constantemente, mediten, contemplen. Entonces está hablando que no es algo pasivo, sino que es algo activo que requiere esfuerzo, requiere de nuestra parte, requiere planeación, requiere dirección. Es lo opuesto a la apatía o a la indiferencia. Es considerar algo apasionadamente, ser intencional en congregarnos. No sé si alguna vez has tenido algo o has querido algo realmente que te apasiona, que no puedes dejar de pensar en eso. A lo mejor es algún evento o algún objeto y tú dices, es que yo necesito ordenarme, necesito planear y juntar el dinero, trabajar más para entonces yo poder ahorrar y poder obtener esto que yo tanto anhelo. Y entonces llegaba la quincena y tú decías, mira, mejor ahorro para tener eso que yo tanto anhelo. Requería planeación, requería ser intencional, requería que tuvieras orden, y a eso se refiere considerar. ¿Considerar qué? Dice, considerémonos unos a otros. Fíjate que no está diciendo que te consideres a ti mismo, sino que dice, considera a los demás. No dice que consideres nada más tus problemas, que medites en tu situación, ay, pobre de mí, cómo sufro en esta vida y nadie me hace caso, sino que nos consideremos unos a otros. Ahora, ¿cuál es la manera por la cual podemos considerar a los demás? Yo puse esto, la única manera de considerar a los demás es si tu esperanza está puesta en Cristo, como veíamos, porque tu seguridad personal no está en lo que otros creen de ti o te demuestran, sino en lo que Dios piensa de ti, y por lo tanto ahora tienes la libertad y el deseo de pensar en otros, no solamente en ti. El venir, el congregarnos, implica esto, implica planeación, implica ser intencional, implica el orden, implica desde un día antes prepararnos, descansar, ¿no? Y dice aquí, ¿para qué? Para considerarnos unos a otros. Vengo a la iglesia a considerar a mis hermanos, no a ver únicamente por mí, a ver qué puedo obtener, para considerarlos, ¿para qué? Continúa diciendo, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra vez podemos pensar en cada una de las palabras que tienes implicaciones, pero es muy claro, el propósito de venir no es ver de qué manera me pueden servir, sino de qué manera yo puedo servir a los demás, cómo puedo estimularlos al amor y a las buenas obras. No sé si alguna vez has tenido hambre y entonces tienes hambre, pero después te empiezas a entretener haciendo cosas y se te olvida que tienes hambre, ¿no? Y después pasas por alguna panadería y te llega el olor y entonces pues, otra vez se te despierta el hambre, porque eso es lo que hace el olor del pan, te estimula tu hambre. Bueno, eso es lo que sucede en la iglesia, para eso estamos aquí, para estimularnos, para recordarnos el hambre espiritual que deberíamos de tener, para estimularnos al amor y las buenas obras que a lo mejor ya se nos olvidaron. Es triste que muchas veces venimos a la iglesia más bien a estimular a la murmuración, a estimular a ver defectos en la iglesia, defectos en hermanos, a la crítica, a la comparación, pero aquí es claro, dice el propósito de venir a la iglesia, veíamos la semana pasada, es crecer en ser más como Jesús, en crecer en santidad, y una de esas formas es estimularnos al amor y a las buenas obras. De hecho, Cristo dice en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Lo primero es venir, ser intencional, considerar a los otros, no a mí, y considerarlos para estimularlos al amor. Al amor, eso es lo que dice Cristo, en eso conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Se fijan que no dice si tienen mucho conocimiento, si tienen muchos años en la fe, sino si tienen amor los unos a los otros. Mi hermano, cada vez que vienes a la iglesia, ¿a qué estás estimulando? Tu vida, las palabras que dices,
la manera como llegas y te vas, ¿realmente es una evidencia que estás estimulando al amor? ¿O eres más bien una persona que está esperando únicamente ser amado? Ahora, no solamente habla del amor, sino también a las buenas obras. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De tal manera que nos está diciendo, por todo lo que han recibido en Cristo, acércate confiadamente, ve nuevamente a Él, y que el propósito, el motivo por el que te congregas sea considerar a tus hermanos, al amor y a las buenas obras. ¿Qué puedo hacer entonces yo? Eso sería una manera práctica cuando vengo a la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo por la vida de mi hermano que le recuerde qué tan importante primeramente es la palabra de Dios en su vida? ¿Qué tan importante es el evangelio en su vida? ¿Cómo puedo modelarle amor? ¿Cómo puedo modelarle buenas obras? ¿Cómo puedo modelarle servicio? ¿Qué puedo hacer yo para despertar en él algo a lo mejor que ya había olvidado o que estaba distraído y tan lleno con las cosas de este mundo que probablemente había dejado a un lado? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Bueno, requiere planeación, requiere esfuerzo. Entonces la Biblia es muy clara, es necesario congregarnos porque es la manera que nosotros nos ejercitamos, que nosotros somos hechos más a la imagen de Cristo, y entonces eso requiere planeación, eso requiere esfuerzo. O sea, no es nada más presentarnos aquí, venir, cantar, escuchar la predicación, decir aquí estoy y vámonos. Y nos vemos el próximo domingo, ¿no? Es triste que a veces caemos en eso. Llegamos, ya está mejor cuando empezó la alabanza para no tener que saludar a nadie. Termina la alabanza final y todavía ni dice amén y yo ya estoy de salida. Nadie te conoce, no estimulas a nadie al amor y a las buenas obras. Realmente únicamente vienes a ver qué puedes obtener tú, pero no te das por los demás. Y aquí dice, mira, es que la iglesia no se trata de eso, no te engañes. Tú no te estás congregando de la manera que Dios nos establece bíblicamente. Es por esto que los servicios de internet realmente no es la iglesia realmente. El hacer estos videos, ¿por qué? Porque no podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. A lo mejor Dios te puede estimular a través de la predicación, pero ese no es trabajo nada más mío, es trabajo de todos nosotros, porque está hablando a toda la iglesia, si no, no es iglesia. Por esa es la razón que dé el texto para congregarnos. Ahora, a mí me encanta esto porque de repente esto pareciera que es únicamente responsabilidad del pastor, pero a mí me encanta y lo digo no con orgullo. Yo evidentemente no puedo cumplir las necesidades de todos, ni estar todo el tiempo pendiente de todas las personas. También tengo familia, también tengo ministerio, también tenemos que descansar. Como todos nosotros no somos omnipresentes, no podemos cuidar de todos. Pero para mí es un gusto, y a lo mejor suena irónico, cuando alguien me dice, es que el pastor ni estuvo al pendiente de mí, pero otros hermanos, solamente otros hermanos me buscaron y estuvieron llamándome. Para mí me da un chorro de gozo, porque yo digo, gloria a Dios, está haciendo iglesia. No es una función que tenga que hacer yo únicamente. El propósito y el llamado como iglesia es que cada uno de nosotros estemos estimulándonos al amor y a las buenas obras. Por lo tanto, es responsabilidad tuya, mi hermano, venir, tomar la iniciativa, ser intencional, planear, conocer gente, presentarte, probablemente pedir si tú puedes orar por alguien, si puedes servirle en alguien. Y también pongo la nota de balance, por supuesto, si es tu caso, tienes alguna necesidad, podemos servirte en algo, por supuesto que también ayúdanos, pero comunícalo a la iglesia, comunícalo a los hermanos, y entonces seamos también agentes que permitamos ejercitarnos unos a otros. Esa es la razón que está dando el texto. Por eso dice versículo 25, ¿cómo puedo hacer todo esto? Considerar, ser intencional, estimular a mis hermanos. Pues dice versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Se dan cuenta de todas las maneras que está hablando aquí? Dice exhortándonos. Y la palabra exhortándonos no solamente habla de amonestar, sino también habla de animar, de orar unos por otros, de cuidarnos, de estar al pendiente. Y eso realmente pues no funciona en una reunión por internet. Es triste para mí, hermanos, que realmente se han acomodado, nos hemos acomodado y hemos olvidado muy probablemente, y agradezco mucho a Dios este pasaje porque nos recuerda cuál es el motivo por el cual nosotros nos reunimos, también para venir y servir, amar, consolar, estimular y exhortar a nuestros hermanos. Por eso dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, también nos rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos
que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. No habla el pastor, nos habla a todos como creyentes. Ese es nuestro llamado para todos los creyentes. Yo me preguntaba esto, mi hermano, como creyente, y decía esto, y te pregunto esto: ¿es tu manera de congregarte caracterizada por amonestar al ocioso, alentar al de poco ánimo, sostener a los débiles, ser paciente con todos? ¿O más bien es tu manera de congregarte caracterizada por: es que nunca nadie me anima, es que nunca nadie me sostiene, es que nunca nadie está al pendiente de mí, es que nunca nadie me escucha? La pregunta que deberíamos hacernos hoy en base a este texto es: ¿qué clase de creyente eres? ¿Qué clase de congregante eres? ¿Eres más bien un consumidor nada más? Vengo a consumir lo que me ofrecen, vengo a ver si hoy van a cantar alabanzas que me gustan, y si cantan las que me gustan, entonces sí canto, pero si no, pues entonces voy a estar apático. Vengo a consumir más bien un producto o un evento, o a ver qué también se preparó el pastor para el sermón, porque yo he escuchado esta predicación con otros pastores, y entonces voy a comparar, voy a degustar, a ver si realmente estudia y sabe este pastor. ¿Es la manera en que tú te congregas con la perspectiva de ser un consumidor, o realmente de ser un siervo a la disposición de tus hermanos? Es la manera, un siervo que viene y también está dispuesto y dice: ok, ciertamente voy a ir, como veíamos hace 8 días, estamos en un proceso, estamos en proceso de construcción, en esta santificación progresiva, y probablemente me han lastimado, me han traicionado, han hablado mal de mí, incluso dentro de la iglesia, pero yo sé que todo eso lo utiliza Dios para bien mío, para hacerme conforme a la imagen de Cristo. Y aun cuando hay personas que son complicadas para mí, Dios utiliza eso, porque Dios, mi hermano, amó a las personas más complicadas que podemos saber, y esas somos tú y yo. Y Él necesita y quiere, y fue el propósito por el que nos compró, que es hacernos como Él. Por eso Él ejercita por medio de la iglesia estas cualidades que aún necesitan ser trabajadas en nosotros. Así que, ¿cuál es la manera que tú te estás congregando? ¿Eres un consumidor a la carta, no me gusta, le cambio? ¿O realmente vienes en disposición y ser intencional para servir a tus hermanos, para ser edificadora? Definitivamente, yo creo, y la palabra de Dios es muy clara en la importancia de la predicación de la palabra, de la centralidad de la palabra de Dios. Esa es la prioridad de la iglesia. Pero se dan cuenta que este texto no habla de la predicación, no es el enfoque de la predicación. Y esa es la razón por la que les digo que una iglesia no se trata únicamente de una predicación, de algo de manera virtual, sin hacer esto que estamos viendo ahorita en este pasaje. O sea, hay tantas cosas en la iglesia de manera física, congregarnos físicamente, que no se pueden hacer de manera virtual. Entonces nos congregamos no solamente para poder ser bendecidos, somos bendecidos cuando recordamos estas verdades de todo lo que Cristo ya ha hecho a favor nuestro. Somos bendecidos de saber que hay más personas que también cantan y adoran a nuestro Señor, al igual que nosotros. Pero el propósito que nos está mencionando el texto es que nosotros nos congreguemos no solamente para que otros nos sean de bendición, o para yo obtener bendición de parte de la iglesia, sino para nosotros ser de bendición a nuestros hermanos. Es ser de bendición para otros, motivados por todo lo que ya hemos recibido en Cristo. Mis hermanos, es triste para mí, es muy común, y no sé si sea tu caso o has conocido a alguien, pero es cada vez más común gente que se va de la iglesia, o que llega a la iglesia y le preguntas: bueno, ¿y por qué te estás yendo? Y la respuesta generalmente es esta: pues porque nadie me buscó, porque nadie me amó, porque pasó esto y le digo: ¿y se enteraron? No, pues no, pero nunca nadie me amó, nadie fue paciente, y de repente todo se trata de mí. Yo nunca he escuchado a alguien que me diga: ¿sabes qué? Me voy de la iglesia porque terminé ya mi labor en esta iglesia, de darme por todos, de ser intencional, de amarlos, de mostrarles buenas obras, y como he sido de bendición para todos, entonces pues ya me voy a otra iglesia. Generalmente unos se van porque no han sido servidos, en lugar de venir a servir, de venir a ejercitar sus dones. Mi hermano, definitivamente la iglesia está diseñada, como mencionaba en la palabra, para estudiar la Biblia todos juntos. Eso evidentemente es algo necesario, pero también somos llamados a estudiar la Biblia, a tener nuestro tiempo con Dios cada día. Eso es lo que marca también
nuestra relación con Dios y nuestro caminar cada día. Definitivamente nos reunimos también para adorar a nuestro Señor. Es hermoso ver cómo con todos nos podemos contagiar y adorar a pulmón abierto a nuestro Señor. Es algo que se contagia cuando estás con más personas que hacen lo mismo que tú, que apoyan lo mismo que tú. Eso te da confianza, te anima, y es hermoso y es glorioso habitar los hermanos juntos. Pero mis hermanos, esos aspectos que se hacen en lo colectivo, pues se podrían seguir haciendo de alguna manera en lo individual, por medio de videos, aunque no es lo mismo, evidentemente. Sabemos que no es la misma experiencia si vas tú a un concierto o algún evento deportivo, entonces lo disfrutas mucho más que estarlo viendo en video. Yo ahorita he visto algunos conciertos que han estado poniendo en redes sociales por causa de la pandemia, y pues se siente como apagado eso, ¿no? No es lo mismo que estar ahí presencialmente y estar con más personas cantando esas canciones. Bueno, esa es la misma manera, el venir y adorar y escuchar la palabra de Dios. Pero mis hermanos, hay cuestiones para las cuales es mucho más complicado, o podría decir casi imposible, el hacerlo de una manera individual, de hacerlo de una manera que no sea comunidad. Y una de esas es estimularnos al amor, como hemos visto. Eso es imposible de practicar en lo individual. No hay manera de que tú ames bíblicamente. Escucha bien esto. No hay manera que ames bíblicamente si no tienes que convivir con gente que no te cae bien. O a veces, o no que no te cae bien, sino simplemente que tiene otros intereses. Hay muchos hermanos aquí en la iglesia que, si no fuera por Cristo, pues no tenemos muchas cosas en común, tenemos gustos distintos. Y mi hermano, a veces nos es muy fácil amar a gente que se alinea con todos nuestros intereses, y a veces necesitamos ser transformados en también amar a gente que es diferente que nosotros. Estimularnos a ese amor. Es ahí donde más se ve el amor, cuando estamos con personas que no son igual a nosotros. Entonces esto requiere pensar en los demás, requiere invertir tiempo, requiere planear, llegar temprano, ser intencional, presentarme. De repente también es triste, es que nadie me preguntó, nadie se interesó por mí. Mi hermano, es que bíblicamente Dios nos llama a venir a tomar la iniciativa, integrarnos, complementarnos mutuamente. Y es por eso que este texto podríamos decir que resume de una manera muy clara cuál es la manera de congregarnos bíblicamente. Alguien que se congrega bíblicamente es alguien que tiene un compromiso con sus hermanos para estimularnos al amor y a las buenas obras, porque sabe que eso glorifica a Dios. Aquel que se congrega bíblicamente no piensa solamente en él, en sus problemas y sus necesidades, sino que piensa en cómo él puede bendecir a otros que Dios ha puesto en su camino y que son parte de su familia de la fe. Ese es el compromiso que tiene un verdadero miembro, alguien que se congrega bíblicamente. Por tanto, asumiendo que tiene esa responsabilidad con sus hermanos, no deja de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esos son los miembros que se han comprometido a mantenerse fieles en congregarse para poder seguir siendo de bendición a la iglesia, para involucrarse en la vida de las personas y ser parte de esta comunidad. Es curioso que hay gente que dice, mira, pero pues es que yo y Dios estamos bien, ¿por qué necesitaría yo a otros? ¿Por qué necesitaría ir a la iglesia? Y es verdad, escucha bien esto, no tienes que venir a la iglesia para ser creyente, no es lo que te hace creyente venir a la iglesia, pero tampoco tienes que ir a tu casa para estar casado, ¿verdad? O sea, tú puedes decir, mira, mi esposa y yo estamos casados y no tenemos que vivir juntos. ¿Por qué tenemos que estar conviviendo? ¿Qué dirían de eso? ¿Qué dirían de alguien que tiene ese tipo de compromiso con su esposa? Si estamos enamorados, pero no queremos vivir juntos, queremos vivir cada uno por su lado. Evidentemente hay algo que no es funcional en esa relación. Es lo mismo que tenemos aquí. Es crucial porque es la relación que Dios ha puesto en nuestras vidas, la manera en la cual Dios quiere edificarnos. No es que eres creyente por venir a la iglesia, pero si tú eres un verdadero creyente, tú amas lo que Dios ama, tú obedeces lo que Dios instruye, porque sabes que es con un buen propósito. Y no solamente eso, sino que Él nos dejó ejemplo. Cristo se congregaba y dice que aquellos que permanecemos en Él debemos andar como Él anduvo. Entendemos que la manera de congregarme no es voy a la iglesia para estar bien con Dios, para que no se enoje conmigo, sino porque tengo un compromiso por todo lo que yo he recibido de parte de Cristo. Puedo venir y darle honra, darle gloria, cantarle gozosamente, y en base a todo el amor que yo he recibido y recibo cada día de Él, yo ser un canal de amor y de buenas obras para mis hermanos. Tengo esa responsabilidad. Vean lo que dice versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Hay dos categorías que menciona aquí de gente que va a la iglesia. Gente que está acostumbrado a faltar por lo que sea. Es que me acosté muy tarde, estaba buenísima la pelea del box y luego la serie y pues me siento súper destrozado. O fue una semana muy pesada de trabajo, ¿sabes qué? Hoy no vamos a ir a la iglesia, estoy cansado y ni modo que vaya ahí para estarme durmiendo en el sermón. O es que vino mi familia, mis amigos y no quiero lucir como muy religioso. Entonces, por cualquier pretexto deciden no venir. Y de pronto cuando ven esto, ya han pasado muchos meses, han dejado de ser ejercitados en su fe y por lo tanto terminan alejados de Dios. Por eso dice, manténganse firmes sin fluctuar en esa profesión que ustedes ya han dado. Ahora, ya hay otra categoría, y digo esto porque es triste también, personas que durante este tiempo constantemente me ha tocado y tú les preguntas, ¿y cómo están? No, pues bien, y no se han congregado, ya no siguen los servicios, no tienen contacto realmente ya con Dios, y ellos siguen creyendo que están bien. Tú, pues, ¿y cómo puedes estar bien si no estás viviendo para el propósito por el cual Cristo te salvó? De una manera esencial, es algo curioso. Ahora, alguien que tiene costumbre, a lo mejor te identificas tú en esto, que ya se te hizo una costumbre el no congregarte, pero hay otra categoría que ha hecho un hábito el venir, que no se pueden imaginar otro plan para el domingo más que estar aquí. De vez en cuando dicen, y en esta libertad que tenemos en Cristo, por supuesto, mi hermano, se toman unas vacaciones en algún momento, lo planean, avisan, pero no es lo común, no es lo normal para ellos faltar el domingo, faltar a la iglesia, desconectarse de los grupos de conexión. Lo normal para ellos es ir, estimular, estar al pendiente de sus hermanos, venir y poner sus dones al servicio porque sabe que Dios los santifica a través de ponerse en disposición a los demás hermanos. Buscan intencionalmente los grupos de conexión, estar al pendiente de hermanos. ¿Cuáles son tus hábitos, mi hermano? ¿Eres de estos que ya se te hizo una costumbre no congregarte? Puedo decir que lamentablemente lo que ha hecho esta pandemia es que ha generado un buen pretexto para todos los que de por sí ya estaban en esta categoría, que tenían la costumbre a no congregarse, que iban cuando, bueno, pues no hay nada más que hacer, bueno, voy a ir para allá y ahí me queda de paso después irme para otro lugar. Para aquellos que era fácil congregarse de vez en cuando y luego desaparecerse por un buen tiempo, esta pandemia fue el pretexto perfecto. Y dicen, es que el virus y la seguridad, hay que ser prudentes, y los ves en un montón de lugares, los ves con un montón de gente conviviendo, aún en horarios de la iglesia te enteras que están en otros eventos, pero cuando se trata de la iglesia dicen, no, es que mira, hay que ser prudentes y que el virus. Ahora, por supuesto que nosotros hemos procurado o hemos sido diligentes con las instrucciones que han dado las autoridades. No sabíamos cuánto duraría en un inicio, y cuando se ha tenido que cerrar, por supuesto que hemos tenido que cerrar porque nos hemos sometido a las autoridades, pero definitivamente debemos entender algo, que hay algo más importante que nuestra salud física, y es nuestra necesidad o nuestra salud espiritual. Y efectivamente, como iglesia nos importa seguir las indicaciones del gobierno, pero nos importa más seguir las indicaciones de la Biblia, y el congregarnos es algo necesario por medio de lo cual Dios trabaja en nosotros. Entonces, aquí hay una lucha de prioridades y decir qué es lo más importante realmente. Hermanos, a lo mejor tú dices, es que me arriesgo a ir presencialmente a la iglesia. Probablemente sí, pero es que todos vamos a morir. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que muramos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mis hermanos, es mucho más peligroso que te acostumbres a no convivir con tus hermanos y tus hermanas, que te acostumbres a eso, que te acostumbres a desviarte por distracciones de este mundo y empieces a dejar lo que es más importante para tu vida, que no ejercites tus dones, que no te disipulas, no estás en el grupo, no vienes a la iglesia. Prioridades. Y lo digo con pena porque aún en pandemia ha habido maneras de estar en contacto que creo yo ha sido incluso para muchos más sencillo, y también ha sido de bendición, que han podido más acceder a los grupos de conexión, por ejemplo. Pero mi hermano, la palabra de Dios, lo que vemos aquí es que nos llama a estar también de manera presencial el día del Señor, porque Dios nos llamó a vivir en comunidad. Ahora, hay otra parte aquí. Ya vimos razones para congregarnos, que es Juan 13:35, que es la característica de un discípulo, el amor, a estimularnos al amor, buenas obras, a exhortarnos, a animarnos, consolarnos.
Pero también hay una cuarta cosa aquí en el texto, ¿por qué debemos congregarnos? Y es que habla de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué congregarnos? ¿Cuándo fue que se escribió esta carta? Bueno, aproximadamente hace 2000 años, redondeando el tiempo. Y cuando se escribe esta carta a estos creyentes, está hablando de que la venida del Señor está cerca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanto más cerca estamos nosotros hoy que hace 2000 años? Pues mucho más cerca, lo cual significa que nosotros tenemos aún más presión y más razón para congregarnos que lo que tenían estas personas. Porque es lo que dice el autor. ¿Qué es lo que dice? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es lo que está hablando, animándonos unos a otros, y entre más cerca está la venida de Cristo, con más razón. ¿Por qué? Y sabemos que es a lo que se refiere, porque ya lo ha desarrollado. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La pregunta es, ¿le esperas tú? Tu vida, tu manera de congregarte, de ser intencional por todo lo que ya tienes en Cristo, definitivamente muestra que tú estás esperando que Él regrese por ti. Decíamos que todo lo que nosotros pensamos o creemos de Dios, eso afecta nuestras acciones, afecta nuestros tiempos, nuestras prioridades. Y entonces el día que Él regrese, está hablando aquí, Él vendrá ya sin relación con el pecado. Ya lo veíamos semanas anteriores. Ya no viene para perdonar, sino para juzgar. ¿Qué hiciste con mi nombre? ¿Qué hiciste con todo lo que yo hice a favor tuyo? Ese día es el que está hablando. El juicio de Dios viene. Y en Mateo 24:10 ya ha advertido de esto. Es lo que podría yo creer que es la razón que el autor de Hebreos está dando, el por qué es tan importante congregarnos hoy. Dice que muchos se apartarán de la fe, hablando de los últimos tiempos, Mateo 24:10. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Dice que eso incrementará conforme se acerque la venida de Cristo. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que no se enfríe nuestro amor? ¿Cuál es el antídoto? No dejes de congregarte. Esa es la manera por la cual podemos permanecer, podemos seguir siendo estimulados, podemos crecer en santidad. Pero si tú dejas de congregarte, otra vez, no es nada más venir a la iglesia, sino si tú dejas de congregarte al modo de Dios, probablemente el amor tuyo se enfriará. Ya dijimos, mi hermano, entonces, que congregarnos bíblicamente no solamente es venir a la iglesia, venir a ver qué recibes, ok, escucho, canto y me voy, sino ser intencional. Meditar constantemente cómo tú puedes ser de bendición para los demás. Darte constantemente por tu familia en la fe, estimulando al amor y a las buenas obras, y exhortando, animando, consolando, siendo verdadera iglesia, no siendo un consumidor solamente motivado por lo que tú necesitas, sino ser un dador, ser un siervo motivado por lo que ya tienes y eres en Cristo. Ahora, ¿hay riesgos cuando amamos? Por supuesto que sí. ¿Hay riesgos cuando nos congregamos? Por supuesto que sí. Pero mira lo que vamos a ver dentro de 2 semanas, y quiero ir prácticamente cerrando con esto. Fíjate, le estaba hablando a la iglesia ahí de estos hebreos. Dice Hebreos 10:32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa esperanza que tenemos segura en los cielos por los méritos de Cristo es lo que nos da libertad para amarnos unos a otros y arriesgar nuestras vidas, deshacernos de nuestras propiedades o compartir nuestros elementos, nuestras propiedades, y decir, bueno, efectivamente, venir a la iglesia, congregarme, hay un riesgo. Implica intencionalidad, implica esfuerzo, el hacerlo bíblicamente, pero yo quiero tomarlo, y si es necesario dejar tiempo, dejar recursos, está bien, porque amo a mis hermanos y sé que eso es lo que importa y lo que glorifica a Dios. Mis hermanos, estos hebreos estaban corriendo peligro en sus vidas al identificarse con los prisioneros por Cristo Jesús. Si tú te identificas con alguien o lo ibas a visitar, era probable que te encarcelaran también, pero ellos lo hacían. Bueno, esa es la clase de amor que se veía en la iglesia, y la neta es inevitable para mí sentir que lo que nosotros vivimos no es nada. Este riesgo que tenemos por la pandemia es tan poquito, mis hermanos,
en comparación a lo que significa el poder vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas, que lo glorifique a Él. Así que, ¿qué pasaría y cómo cambiaría tu vida, la manera de agendar ya tus días, si realmente lo que Cristo ya ha hecho afecta cada día? ¿Qué pasaría si supieras que es el último año o la última semana que tienes en esta tierra? ¿Qué pasaría si supieras eso y creyeras eso? ¿Cómo se vería? ¿Qué tanta prioridad darías a la iglesia y a las cosas de Dios? Y la pregunta es, ¿cómo vivirías entonces? Así que podemos congregarnos y debemos congregarnos por lo que Cristo ya ha hecho y para lo que Cristo quiere hacer en nosotros, a través de ser intencional, de estimularnos al amor y a las buenas obras, de exhortarnos unos a otros y de esperar ansiosamente su venida. Por eso vamos a leer, para terminar nuevamente todo el pasaje, entendiendo los primeros versículos. Esas son las razones. No nos congregamos para estar bien con Dios, para que Él nos acepte, sino porque hemos sido completamente amados, aceptados, y su amor sobreabunda cada día en nosotros, de tal manera que anhelamos ser canales de bendición para otros. Por lo tanto, no dejamos de congregarnos. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra claramente, Señor, tu voluntad, tus instrucciones, Señor. Y gracias porque tus instrucciones vienen siempre después de tus acciones. Y son tus acciones a favor nuestro, de este acceso que tenemos en libertad a tu presencia por el sacrificio de Jesús, a esta confianza que podemos acercarnos cada día con un corazón sincero y con la conciencia limpia, porque Cristo nos ha limpiado y porque intercede por nosotros, Señor, y porque teniendo todos los elementos para desecharnos, para fulminarnos y para enviarnos a una condenación eterna, decidiste comprarnos, adoptarnos y abrazarnos como hijos amados por medio de los méritos de Jesús. Gracias porque todo eso, Señor, es digno de alabanza, digno de adoración, digno que como individuos y como congregación vengamos, te demos gloria y anhelemos tu palabra para ser transformados, Señor, pero también que seamos hechos cada día más como tú, Señor. Y gracias porque en tu iglesia vemos estos elementos, Señor, en los cuales tú quieres obrar a través de nosotros y en los cuales permites ejercitarnos, Señor, a través de amar a nuestros hermanos, de ser intencionales. Límpianos, Señor, quita nuestro corazón de ser servidos y ayúdanos a ser más como tú. Dice tu palabra que tú veniste, ni aún tú veniste, Señor, para ser servido, sino para servir y dar tu vida en rescate por muchos, Señor. Así que trabaja en nosotros, permítenos vernos con la gracia que tú nos ves y amarnos como tú nos amas. Tú amas tu iglesia a pesar de lo que somos, Señor, y eso es un motivo suficiente, Señor, para que nosotros rogarte que nos des un corazón como el tuyo, que podemos amarnos, podamos adorarte y podamos ser santificados, Señor. Gracias por tu palabra. Anímanos y esperamos pronto ver a más hermanos, Señor, entendiendo la motivación correcta, Señor, y el propósito de congregarnos bíblicamente. Para tu gloria es que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el bueno y justo se hizo hombre y fuera amor por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía
Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer en mi y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe a él. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio,